Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días o buenas tardes, noches a los que nos estéis viendo en diferido y gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla. Gracias también a Organón y a la Sociedad Valenciana de Obstetricia y Ginecología por crear un espacio como este donde poder compartir y actualizarnos en temas de nuestra especialidad. Y bueno, pues vamos a empezar con el primero de ellos, que como ya se ha dicho, va dedicado a la gran estrella del aprendizaje y de la seguridad, que es la simulación clínica. Yo soy Asun Quijada, soy ginecóloga en el Hospital Dr. Balmis de Alicante, instructora de simulación, y con esta charla quisiera invitaros a conocer un poquito más de cerca a la simulación obstétrica y sus superpoderes como herramienta que nos permite equivocarnos con tranquilidad y utilizar ese error como una oportunidad para ser mejores. Que entendamos que la simulación es algo así como ese camino que con ya evidencia científica nos permite ir del error a la excelencia. Y quisiera que empezáramos viendo un escenario de simulación de una emergencia obstétrica, en concreto de una distocia de hombros. Toma. Vamos, empuja. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora respira un poco, venga, a ver. Empuja. ¿Sale o no? A ver. Sí, sí, para acá, venga, va, para acá. Aquí, muy bien. Venga. Venga, que empuje más. Empuja fuerte. Fuerte abajo, tires para abajo. Rodilla al suelo. Venga, empuja para abajo. Empuja. Vale, a ver, levanta. Venga, venga, empuja. A ver, cógele esa pierna, marido. Cógele esa pierna, venga, no sale, aquí, llama. No sale. Venga, pues dale apoyo a la pierna, venga, corre. Pues venga, empuja fuerte. Cógele la pierna tú también. Venga, se la empuja, pasa. No sale, a ver si. Venga, pues yo me pongo aquí abajo, que voy a hacer yo. Venga. Empuja, cuando diga la doctora, empuja fuerte, ¿eh? Tiene que empujar lo más fuerte que pueda. Muy fuerte. Muy fuerte, María, muy fuerte. Muy fuerte, Juanito. Empuja fuerte. Venga, vamos, que David tiene que salir. Venga. Nada, ahora te contamos. Está todo bien. Venga, empuja fuerte, si no empujas no sale. Venga, vamos, empuja, vamos. Ya sale, venga, va. Venga. ¿Qué pasa? Ya está. Muy bien. Venga, muy bien. ¿Qué ha pasado? Muy bien, María, muy bien. Aquí está David. Muy bien, nada, que a veces cuesta un poco sacar los hombros, pero ha ido todo muy bien. A ver, ponerlo así. ¿Mueve el brazo? Sí, eso luego lo ve el pediatra en la planta. Bueno, pues lo cierto es que esta escena nos recuerda un poco al camarote de los hermanos Marx en versión paritorio, ¿no? Vemos desorganización, ruido, todos hablando a la vez, mala comunicación, mensajes inadecuados, nadie diagnostica la emergencia ni se pide ayuda desde el principio, maniobras mal hechas, incluso otras directamente prohibidas, como la tracción hacia abajo, pedir a la mujer que empuje. Realmente hay muchos puntos que mejorar, pero precisamente ese es el punto de partida y la base de la simulación, el error. ¿Y por qué nos equivocamos? Bueno, pues nos equivocamos porque somos personas. Esto ya lo decía Séneca hace más de 2000 años, errar es humano. Y en el hospital seguimos siendo personas, luego nos vamos a equivocar también. La diferencia en el hospital es que los errores pueden tener graves consecuencias en los pacientes y también en los profesionales. Por eso, y tomando conciencia de este problema, en 1999 el Instituto de Medicina de Estados Unidos publica este informe denominado Errar es humano, donde entre otros recoge el impactante dato de que hasta casi 100.000 muertes cada año en Estados Unidos eran causadas por errores humanos evitables. Incluso años después, en 2016, se publica otro estudio aún más impactante que establece que los errores médicos causaban más de 250.000 muertes al año en Estados Unidos, siendo la tercera causa de muerte por detrás de las cardiopatías y del cáncer. Y precisamente son esos errores evitables los que debemos intentar disminuir. Y aquí está la clave en aprender de los errores. Equivocarnos no nos hace peores, nos hace humanos, como decía Séneca. Debemos asumir que nos vamos a equivocar porque somos personas y la diferencia está en qué hacemos con el error. Lo que no podemos hacer es encubrir esos errores, ni mucho menos dejar de aprender de los errores, y precisamente de eso trata la simulación, de poder equivocarnos y aprender en un entorno seguro, con el objetivo de aumentar la seguridad del paciente y de los profesionales.
Y de hecho ese es uno de los puntos prioritarios de la OMS, que ha establecido el Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente, con precisamente el propósito de reducir los daños evitables durante la atención sanitaria. Pero, ¿qué es realmente esto de la simulación, ¿no? Esto que está tan de moda, que se habla tanto de ella, que decimos que es una estrella que tiene superpoderes. Bueno, pues ante el desarrollo de la simulación como herramienta científica, surgió la necesidad de estandarizar conceptos y unificar el lenguaje, y por eso en 2016 se publica el primer diccionario de simulación en atención médica, que recoge, entre otras, la propia definición de simulación clínica. La define como una técnica, o mejor dicho, una metodología, no una tecnología, que permite representar un evento sanitario para aprender. Todo eso con el objetivo de maximizar la seguridad del paciente. Y de hecho, si tuviéramos que resumirlo en 3 palabras, serían metodología de aprendizaje seguro, ¿no? Es una metodología docente, una herramienta para aprender sin hacer daño. Pero esto no es algo que se haya inventado de forma reciente ni que se haya puesto de moda ahora. Esto ya lo venía diciendo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo. Él decía, lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciéndolo. Incluso ya antes Confucio decía, me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esto es el aprendizaje basado en la experiencia, ¿no? Y precisamente en eso se basa la simulación, en el aprender haciendo. ¿Y por qué es tan potente esta forma de aprender? Porque aprendemos más y mejor cuando hacemos algo de forma activa. Y esto se ve muy bien en la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale, que representa ese aprender haciendo y muestra cómo recordamos solo el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que vemos, el 30% de lo que escuchamos, pero sin embargo retenemos hasta el 90% de lo que experimentamos, incluso aprendemos más si nos equivocamos, ¿no? Luego, por eso decimos que la simulación tiene estos superpoderes, ¿no? para aprender. Y esto empieza ya hace mucho tiempo, ya como decíamos Aristóteles hablaba de la ciencia basada en la experiencia. En la India se enseñaba ya cirugía practicando incisiones sobre frutas y vendajes con muñecos. Ya siglos después, en el siglo XI, XII, XIII, con las universidades medievales, comienzan las primeras disecciones anatómicas en animales y en modelos de cera, y esto ya era practicar antes de actuar en la vida real. En el siglo XVIII, una matrona francesa, Madame de Coutret, diseña el primer simulador obstétrico funcional para entrenar cómo atender partos. En el siglo XIX se crean los primeros modelos para practicar intubación. Tras la Primera Guerra Mundial se consolida también el uso de simuladores de vuelo, que se utilizaron posteriormente y de forma masiva en la Segunda Guerra Mundial para entrenar pilotos. No es hasta mitad del siglo XX cuando se diseña el primer maniquí para entrenar RCP y el primer simulador médico ya computerizado. A finales del siglo XX se desarrollan los primeros programas obstétricos que ya empiezan a incorporar la simulación y se toma, como decía, mayor conciencia de la simulación a partir del informe Errar es humano, y empieza aquí a consolidarse más la simulación como la conocemos a día de hoy. Pero sin duda el hecho más destacable de toda esta línea del tiempo es el que marca el nacimiento de la simulación obstétrica protagonizado por una matrona, Madame de Coutret. Nos remontamos al siglo XVIII en Francia, donde tras la Guerra de los 7 años disminuye el número de soldados y el rey Luis XV ve la necesidad de disminuir también la mortalidad perinatal para aumentar los niños nacidos sanos y disponer de más futuros soldados para su ejército. Y por eso encarga a una matrona, Madame de Coutret, que enseña a las campesinas que atendían a los partos. Y Madame de Coutret, que era una auténtica visionaria de la época, ya escribía en sus notas: hay que enseñar a las manos lo que la mente ha comprendido. Y ella, de hecho, diseña y fabrica su propio simulador obstétrico, al que llama La Máquina, para entrenar a las campesinas, y además escribe su propio manual ilustrado, El arte de dar a luz, y con ello durante más de 30 años se dedica a recorrer toda Francia y llega a formar a más de 5.000 parteras por todo el país. Luego se convierte, casi sin saberlo ella, en la primera instructora de simulación obstétrica de la historia. A partir de ahí la simulación médica empieza a evolucionar de forma exponencial.
Se desarrollan nuevos simuladores obstétricos, el primer maniquí de cuerpo completo. En 1960 llega el hito histórico del primer simulador para entrenar RCP. En 1969 se crea el primer simulador médico computerizado con respiración, con sonidos, con pulso. Y ya en 2006 se crea la pelvis PROM, como la conocemos a día de hoy, que es la más conocida y utilizada en obstetricia. Y con el siglo XXI llega ya la era de la alta fidelidad, de los simuladores hiperrealistas y la realidad virtual. Pero aunque en los últimos años la simulación ha evolucionado muchísimo, sobre todo en cuanto a tecnología, es importante volver a recordar que la simulación no es tecnología, ni son los simuladores, ni son los maniquís, ni es un juego, ni es aprender jugando. Es una metodología docente y es muy potente para entrenar situaciones críticas, y precisamente por eso las emergencias obstétricas son el escenario ideal para la simulación, porque reúnen todos los ingredientes que hacen que la simulación sea la herramienta perfecta para aprender. Son situaciones infrecuentes, de riesgo vital, imprevisibles, que requieren una solución inmediata y una actuación multiprofesional. Son multifactoriales, escenarios de alta complejidad y que además en muchas ocasiones requieren también la necesidad de aplicar en situaciones de crisis habilidades tanto técnicas como no técnicas. Y precisamente la simulación nos permite entrenar estos dos tipos de competencias, tanto las técnicas, que serían los procedimientos quirúrgicos y otras maniobras específicas, y las no técnicas, que son las que tienen que ver con el manejo de recursos en crisis, es el acrónimo CRM, que engloba comunicación, trabajo en equipo, roles, liderazgo, la toma de decisiones o la utilización eficiente de recursos. Y esto es clave porque la mayoría de los errores en emergencias, hasta el 75% de ellos, no se deben a falta de conocimientos o de técnica, sino a fallos en habilidades no técnicas, ¿no? Y realmente, si lo pensamos, los mejores equipos del mundo pasan el 90% del tiempo entrenando y solo un 10% del tiempo compitiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, que estamos jugando realmente con vidas, estamos todo el tiempo compitiendo sin haber entrenado antes lo suficiente con nuestro equipo, ¿no? Parece de sentido común que si entrenáramos más, como dice Gary Player, tendríamos más suerte, ¿no? Cuanto más entreno, más suerte tengo, tendríamos mejores resultados. Pero bueno, pues aunque parece de lógica, en medicina no basta con esto del sentido común y necesitamos evidencia científica, datos que respalden que efectivamente esto del entrenamiento multiprofesional funciona. ¿Y qué nos dice la literatura científica de la simulación obstétrica? Bueno, pues si hacemos la búsqueda en PubMed, lo primero que llama la atención es que la mayor parte de los estudios se concentran en la última década. Las primeras publicaciones empiezan a partir del año 2000 y desde entonces van creciendo de forma exponencial. En 2013 encontramos esta revisión donde se destaca que la simulación en emergencias obstétricas ya ha pasado de ser una buena idea en la teoría a convertirse en una intervención basada en la evidencia que puede mejorar los resultados clínicos. Y de hecho en esta misma publicación se analizan las diferentes emergencias obstétricas y qué nivel de evidencia se ha demostrado con la simulación en cada una de ellas, destacando el mayor impacto en la distocia de hombros. En la distocia de hombros cabe destacar sin duda el programa PROM, que es el modelo de referencia mundial en simulación obstétrica y que se inicia en un hospital de Bristol en el año 2000 bajo el lema Entrenando juntos, trabajando juntos, y consiste en un entrenamiento multiprofesional, in situ, obligatorio y periódico para todo el personal del paritorio. Es un curso de un día de entrenamiento de tal forma que todo el personal lo realiza una vez al año. Pues bien, en 2006 publican los primeros resultados del entrenamiento PROM, donde ya objetivan una mejora en el Apgar tras el nacimiento y una disminución en los casos de encefalopatía hipóxico-isquémica de forma estadísticamente significativa, aunque no observan cambios en la mortalidad perinatal. Y de hecho concluyen que esta es la primera vez que una intervención educativa demuestra una mejora clínica importante en los resultados perinatales. Posteriormente, en 2016, el mismo grupo publica el estudio quizá más conocido, con mayor tamaño muestral y mayor rango temporal, que muestra el impacto clínico más relevante, donde observan que después del entrenamiento, en los siguientes 12 años tras implementarse el entrenamiento, la tasa
de parálisis braquial obstétrica al nacimiento disminuye de un 7,4 a un 1,3%. Y de hecho, la parálisis braquial obstétrica que persiste más allá de los 12 meses se reduce de un 2% a 0 casos. Es decir, que en los 12 años tras implementar el programa, en 562 distocias de hombros, no se registró ningún caso de parálisis braquial permanente. El programa PROM se extiende a nivel internacional y se publican otros estudios en otros países, como este, en 2022, en un hospital de Helsinki, que objetiva que comparando antes y después de implementar el entrenamiento, se observa un aumento significativo de los diagnósticos de los casos de distocia de hombros, pero al mismo tiempo objetivan una disminución, y es estadísticamente significativa, de los casos de parálisis braquial obstétrica. Y en España, también en el año 2022, se publica un estudio realizado en el Hospital Puerta de Hierro, donde también se evidencia que tras el entrenamiento disminuye la parálisis braquial obstétrica con un ligero aumento de los casos de distocia de hombros. Y contamos además con evidencia de mayor calidad, como esta revisión sistemática y metaanálisis, que confirma una disminución estadísticamente significativa de los casos de parálisis braquial obstétrica a expensas de un aumento del diagnóstico de los casos de distocia de hombros. Bueno, ¿y qué sucede en otras emergencias? Por ejemplo, la hemorragia posparto pues es otro escenario donde la simulación ha demostrado que funciona. Sabemos que es la principal causa de mortalidad materna a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo, y por eso organismos internacionales han desarrollado programas de entrenamiento y la adquisición de competencias, como este programa, que de hecho tiene como módulo fundamental el sangrado posparto. Los resultados de este programa se publican en estudios como este. Este es un ensayo clínico publicado en 2019 que se desarrolla en Tanzania y que compara 10 distritos sin entrenamiento y otros 10 con entrenamiento. Se entrena a 4.000 profesionales y se analizan los resultados de 106.000 partos. Y se observa que los distritos con el entrenamiento presentan una mejora en las competencias, una mejora en el manejo terapéutico y una mejora también en los resultados clínicos. De hecho, disminuye la morbilidad materna de forma estadísticamente significativa, disminuyen las transfusiones, disminuyen las retenciones de placenta, disminuye la tasa de letalidad en casos severos y, no obstante, es cierto que no encuentran una disminución estadística de la mortalidad global materna, aunque sí hay una disminución de casos, no alcanza la significación estadística, probablemente por el bajo número de casos. De este mismo programa se publica en 2021 una revisión sistemática que analiza los efectos durante 7 años, incluyendo 11 estudios, y se confirman los mismos resultados que el estudio previo. Una mejora en conocimientos, en habilidades, una mejora también en el trabajo en equipo y una mejora significativa de los resultados clínicos. Si bien, bueno, estos estudios sí destacan que en estos países de bajos recursos los beneficios de la simulación se pueden ver limitados y afectados por deficiencias organizativas y por recursos materiales insuficientes. Aun con todo, en estos contextos es donde se observa una mejora clara tras el entrenamiento con simulación. ¿Y qué sucede en países desarrollados? Bueno, pues este estudio multicéntrico, publicado en 2023, se diseñó para evaluar un programa de entrenamiento multiprofesional en hospitales militares estadounidenses, comparando antes y después del entrenamiento. Y los resultados fueron que tras el entrenamiento no cambiaba la incidencia de la hemorragia posparto, pero sí mejoraba el manejo farmacológico, disminuía la estancia hospitalaria, disminuían las transfusiones masivas y no se registró ningún caso de muerte materna en todo el periodo de estudio, con lo cual queda claro que la simulación obstétrica también tiene beneficios en entornos de alta complejidad y máxima disponibilidad de recursos. ¿Y tenemos más evidencia o evidencia de mayor calidad sobre el entrenamiento multiprofesional? Sí, sí la tenemos. Hay una revisión de la Cochrane publicada en 2020 que incluye 31 estudios y más de 250.000 partos, donde se evalúa el entrenamiento multiprofesional en emergencias obstétricas y concluye que el entrenamiento mejora los resultados clínicos, destacando sobre todo la reducción de la lesión braquial permanente,
disminuye también la morbilidad materna y es cierto que tampoco objetivan cambios en la mortalidad ni neonatal ni materna global, probablemente porque son eventos infrecuentes. Ven también que mejora el trabajo en equipo, la coordinación, la comunicación, la toma de decisiones y el liderazgo, y objetivan también una mejora en los conocimientos y actitudes de los profesionales. Con lo cual, en resumen, sí se recomienda la formación multiprofesional basada en simulación porque mejora el trabajo en equipo y reduce la morbilidad neonatal y materna. Y contamos también con una revisión sistemática y metaanálisis de 2022, es la mayor en cuanto a número de estudios incluidos y rango temporal. Incluye 21 estudios durante 15 años y más de 500.000 partos. Igualmente destaca que el mayor impacto clínico se observa en el descenso estadísticamente significativo de los casos de parálisis braquial obstétrica. Y además observa un descenso en la morbilidad materna, un descenso en las transfusiones, una disminución también de la demora en cesáreas emergentes. Comprueban también una mejora en la adherencia a protocolos y tiempo de respuesta, y es cierto que tampoco ven diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad materna ni neonatal. Concluye, por tanto, que la simulación multiprofesional, en concreto con entrenamientos recurrentes e in situ, mejora el trabajo en equipo y reduce eventos adversos neonatales, teniendo su mayor impacto en distocia de hombros y hemorragia posparto. Luego, si tuviéramos que resumir, tras revisar la literatura, cuáles son las claves del éxito para que estos programas funcionen, probablemente estableceríamos estos 5 puntos, ¿no? El primero, que sea un entrenamiento multiprofesional y, si es posible, in situ, en el propio entorno de trabajo. El segundo, que sean formaciones repetidas y sostenidas en el tiempo, es lo que se conoce como de baja dosis, pero de alta frecuencia. En tercer lugar, que vayan seguidas de un debriefing estructurado para poder asimilar y conseguir ese aprendizaje reflexivo. En cuarto lugar, que se cuente con un apoyo institucional para facilitar la implementación y mantenerla también en el tiempo. Y por último, que se realice una evaluación continua y real para comprobar que efectivamente ese programa funciona. Bien, pues ahora sabemos que hay evidencia y queremos contaros cuál ha sido nuestra experiencia hasta ahora. Bueno, pues nuestro camino empieza aquí, en Simia. Simia es el Laboratorio de Simulación Clínica e Innovación de Alicante, pertenece a ISABIAL, que es el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, pero lo realmente importante no es qué es Simia, sino quiénes somos. Y Simia somos mucha gente. Somos un equipo multiprofesional y multidisciplinar compuesto por médicos, enfermeros, psicólogos, técnicos y que engloba múltiples grupos de trabajo, cada uno de su área específica. Nosotros en particular pertenecemos al área de simulación obstétrica, en concreto, bueno, somos 3 ginecólogos, instructores de simulación, los que impartimos los cursos, el doctor David Oñate, la doctora Ana Palacios y yo misma. Empezamos en 2021 formándonos primero como instructores de simulación. Después comenzamos a desarrollar nuestros propios cursos y el primero lo impartimos en noviembre de 2021. Son cursos en los que entrenamos tanto habilidades técnicas como CRM y roles. Utilizamos simuladores tanto de baja como de alta fidelidad y trabajamos también con escenarios de simulación integradas, realizando posteriormente un debriefing basado en el modelo de buen juicio. Hemos realizado también entrenamientos multiprofesionales e in situ en el paritorio, incluyendo a todo el personal de paritorio, matronas, residentes, residentes de matronas, CKEs y ginecólogos. Y bueno, si miramos atrás, desde 2021 hasta ahora, hemos impartido un total de 37 cursos de emergencias obstétricas a más de 340 profesionales. Ahora la pregunta importante sería, ¿y esto ha servido para algo? ¿O qué impacto real han tenido estas formaciones en nuestro entorno? Bueno, pues para evaluar la efectividad de una formación existe este modelo de Kirkpatrick que establece en 4 niveles el impacto de cualquier programa formativo. El primero de los niveles es la satisfacción y la percepción de la utilidad por parte de los participantes. A nosotros nos parece que los profesionales se van muy contentos y es muy gratificante también, incluso que después de una emergencia real en una guardia, después de haber hecho el curso,
nos digan que lo han aplicado y que creen que lo han hecho bien, ¿no? Esto es sin duda lo más gratificante de todo, pero esto no sirve como evidencia o como datos para decir que se van satisfechos, ¿no? La forma de evaluar este nivel es con encuestas de satisfacción. Nosotros realizamos una encuesta anónima antes y una después de la formación, y si analizamos estas encuestas, pues vemos que en más del 90% de los casos piensan que es relevante, que el 96% piensa que el curso es efectivo, que más del 97% realmente bueno, expone que ha podido expresar sus reflexiones después de las simulaciones, y el 100% de los participantes recomendaría el taller a otros compañeros. Si preguntamos qué es lo que más les ha gustado del curso, bueno, todas las respuestas son positivas. Se destaca que la parte práctica, los escenarios, todo genial, que estuviéramos todos juntos, tanto gines como matronas, ver en qué puedo mejorar. Bueno, pues parece que se van satisfechos y nos ponen buena puntuación en esto. Superado el primer nivel, el segundo nivel sería si se aprende con estos cursos, y esto se puede evaluar de varias formas. La primera sería hacer una autoevaluación de competencias. Igualmente, de forma anónima, les preguntamos antes y después de la formación cómo de competentes se sienten, por ejemplo, con la colocación de un balón de Bakri. Y vemos cómo cambia la percepción desde antes de la formación, donde predomina para nada competente o algo competente, y pasa después de la formación a ser muy competente, incluso extremadamente competente. Lo mismo sucede con otras técnicas como las suturas de capitonaje, igual antes del curso más para nada competente, y después pasan a ser moderadamente competentes, incluso extremadamente competentes. Y observamos lo mismo si preguntamos, por ejemplo, por adoptar un rol dentro del equipo de atención en una hemorragia posparto. Pues igualmente pasan de algo competente o moderadamente competente a sentirse más competentes, ¿no? Luego, en este sentido, parece que los participantes sienten que ganan confianza, competencias y que mejoran habilidades. Otra opción para evaluar este nivel es realizar un examen clásico y tradicional. Nosotros igualmente, previo a los cursos, entregamos la parte teórica en una plataforma online, y tras el repaso teórico y el curso práctico tienen que realizar unos test de evaluación, y bueno, pues vemos también que la mayoría aprueba con buena nota, ¿no? Con sobresaliente. Luego, primer nivel superado, el segundo parece que también. Vamos a ver el tercero, que sería la transferencia, el cambio de conducta en el sitio de trabajo. Pues ciertamente, y sobre todo después de las simulaciones in situ, hemos modificado cosas físicas en el paritorio que han cambiado también nuestra forma de trabajar. Por ejemplo, la creación de un carro de hemorragia posparto que antes no teníamos, la presencia de una nevera dentro del paritorio, la presencia también de carteles con los algoritmos de las emergencias obstétricas, que nos sirven como ayudas cognitivas, o la presencia de un cronómetro con un pulsador para controlar y registrar los tiempos, por ejemplo, en las distocias de hombros. Sobre todo, con estos cursos multiprofesionales, lo que hemos objetivado en paritorio es una mejoría no tangible, pero que sí se percibe, que es la mejoría del entorno laboral, ¿no? Del trabajo en equipo, de la mejora en la comunicación, en la coordinación y en la relación entre el personal, ¿no? Y esto, que no se ve, también se percibe y lo hemos notado, y es importante también que lo destaquemos. Luego, parece que se van satisfechos, que esto sirve para aprender, que además se han cambiado cosas en el entorno de trabajo, y bueno, pues ya el último nivel y el más importante sería ver si esto ha tenido alguna consecuencia real en los pacientes. Bueno, pues nosotros hemos realizado un estudio observacional retrospectivo analizando todos los casos de distocia de hombros ocurridos en nuestro hospital desde 2016 a 2023, y se dividieron los periodos en antes y después del inicio de los cursos. Y vimos, en primer lugar, que la incidencia de los casos de distocia de hombros ha aumentado, pasando en el primer periodo de un 0,99% a un 2,57% después de los cursos, y realmente esto es acorde a lo publicado en la literatura. Se reconocen y se diagnostican más distocias después del entrenamiento. La pregunta importante sería, ¿y qué repercusión ha tenido esto en la morbilidad neonatal? Bueno, pues analizando los resultados neonatales vimos que los eventos adversos neonatales han disminuido tras el inicio de los cursos de simulación, y lo han hecho de forma estadísticamente significativa. Han disminuido también las fracturas de clavícula, el ingreso en UCI neonatal y las estancias prolongadas en UCI, y los tres lo han hecho de forma estadísticamente significativa. Y en cuanto a la parálisis braquial obstétrica, si bien observamos una disminución en los casos,
esta disminución no fue estadísticamente significativa por la baja frecuencia del evento probablemente. Con lo cual, la conclusión tras la implementación de nuestros cursos en nuestro medio es que se cumplirían los 4 niveles. Hay satisfacción por parte de los profesionales, hay aprendizaje, hay transferencia y mejoras en el entorno y hay una mejoría real sobre los pacientes. ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde vamos? Bueno, pues desde luego hay que seguir promoviendo e impulsando la simulación obstétrica en nuestro medio, seguir realizando cursos en emergencias obstétricas con los que decíamos son las claves del éxito de los programas de simulación. En la Sociedad Valenciana va a constituirse próximamente un grupo de trabajo de simulación obstétrica con tal de estandarizar programas y crear más sinergias. Desde SIMIA hemos promovido también un formato de un concurso innovador para entrenar equipos multiprofesionales compitiendo entre varios hospitales a nivel nacional. Y desde luego hay que seguir evaluando el impacto clínico que estas formaciones tienen en otras emergencias obstétricas. Al final consiste en que después de entrenar en los cursos vayamos aprendiendo y haciéndolo cada vez mejor. Este es el mismo escenario del principio. Sí, que ya sale, venga. Muy bien, muy bien. Venga, respira tranquila. La cabeza, respira tranquila. Respira tranquila. Que estás rotando. Venga. Muy bien. Empuja, María, empuja. Muy bien. Distancia de hombros, avísala. Empuja. Vale, ponemos la cama plana y espina. Nada, no empujar. Distancia de hombros, no Paramos la vamos espina y espina. Asunción, paramos. para dar la Vale, oxitocina. y la cama plana, quitamos el cojín. Baja la cama, Paqui. Vale, y la Venga, cama tienes un momentito. Buenos días. Vamos. levanta de hombros. Por favor, Paqui, levanta la pierna. ¿Está parada la oxitocina? Y la Sí, pierna? para dar la oxitocina, Ana. Nada, La cama plana. Dos Izquierdo, izquierdos. Dos izquierdos. Venga, Venga. ¿lo hacemos a la vez? Venga. Venga, voy a entrar la suprapúbica. Tú no empujes, María, ¿eh? No Que no empujes. empuje. Muy bien. Venga, María. Venga. Muy bien. Hola. Venga. Una distancia de hombros, doctora. ¿Término? Sí. Muy bien. Venga. Ya sale. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Venga, ya está. Muy Ya bien, está. muy bien, María. Aquí está David. Venga, vale con la pediatra. Venga, Muy bien. Vale. Salida de la cabeza, 55 segundos hemos tardado. Muy bien. Es usted el marido de... Bueno, soy la doctora Palacios. Ha surgido una complicación durante el parto. Había cierta dificultad para la salida de los hombros, pero con unas maniobras sencillas se ha podido resolver y ahora está la pediatra atendiendo al chiquito. ¿Vale? Ahí está, llorando. Vale, gracias. Bueno, pues esto ya es algo más parecido a una parada en boxes, ¿no? Hay mejor organización, liderazgo, buena distribución de roles, control del tiempo, se pide ayuda de forma precoz, acude pediatría, se verbalizan tiempos, se verbalizan maniobras, se realiza la tracción axial. Bueno, ¿y es un escenario perfecto sin errores? Pues desde luego que no. Sigue habiendo puntos de mejora. La excelencia no es la perfección y precisamente de eso se trata y para eso sirve la simulación, para utilizar el error como motor de aprendizaje, de poder equivocarse en un entorno seguro, reflexionar, reconocer el error y volver a intentarlo mejor, ¿no? Por eso a mí me encanta utilizar esta frase en nuestros cursos de simulación, que es del Nobel de Literatura Samuel Beckett y que el tenista Stan Wawrinka lo tiene tatuado en el antebrazo, que dice: lo intentaste, fallaste, no pasa nada, inténtalo otra vez y falla mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Asun, por tu magnífica presentación. Bueno, Asun, transmitirte la enhorabuena de todos los compañeros que a través del chat te están felicitando y te están dando las gracias porque les ha parecido una presentación muy interesante. Enhorabuena, Asun. Muchas gracias a todos, a Asun por su presentación y a todos los que os habéis conectado y habéis participado. Gracias, de verdad. Nos vemos el próximo mes.